¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Bienvenidas nuevamente a la clase número 6, otra vez en esta modalidad, esperando, bueno, que podamos unirnos nuevamente las tres en este espacio, pero bueno, esta modalidad también nos acerca y nos ayuda a mantener una permanencia y un trabajo semanal a lo largo de la cursada de práctica de la lengua del tercer año de la carrera de letras, que es un poco lo que nos junta a las tres en este espacio de diálogo. Así que vamos a abrir nuevamente el diálogo, recordando un poco lo que trabajamos la semana pasada, los enfoques para la enseñanza de la lengua escrita en relación a lo que es la escritura de una segunda lengua, lengua extranjera, desde el enfoque gramatical y normativo, que fue el primero que apareció en el material de lectura, hasta el enfoque que vamos a ver hoy con otra autora, otra corriente, que es Marta Marín, que es el enfoque comunicacional. También recordarles que la entrega de la planificación va a pasar a la semana próxima para que podamos encontrarnos y para que ustedes hagan las exposiciones de por qué eligieron esos contenidos y cómo los pensaron y trabajaron y que nos podamos justamente encontrar, porque una de las formas más enriquecedoras del aprendizaje es el compartir y el trabajar en equipo de forma colaborativa. Así que bueno, voy a compartir nuevamente la clase. Les cuento que un poco al final de este video van a encontrar una actividad que tienen que también entregar el jueves que viene, que es es la actividad que justamente les va a permitir tener un presente en la clase de hoy. Así que la clase de hoy va a ser la lectura, un poco la explicación de este enfoque comunicativo y una actividad que acreditará la presencia vuelvo a repetir, de esta clase y esta fecha. Comparto pantalla entonces, tengo abierta ya la clase. Compartimos, ahí está. Acá podemos ver en pantalla entonces la clase correspondiente al 9 de mayo, enfoques didácticos, y nos vamos al enfoque comunicacional para la enseñanza de la lengua de Marta Marín. Vuelven a tener acá el trabajo práctico número 1, al final van a encontrar el trabajo práctico número 2, que no está cargado en la plataforma. La voy a contar al final de este video. Y nos vamos a Marta Marín, Lingüística y Enseñanza de la Lengua, capítulo número 1. Les comento también que la próxima lectura que vamos a hacer es la teoría sociocultural de Gustavo Bombini sobre la lectura escolar. Así que bueno, pasamos de los primeros 4 enfoques al quinto enfoque comunicacional y después nos vamos a lo que es un poco el enfoque sociocomunicativo, sociocultural. Vamos a revisar algunas cuestiones lingüísticas de su paso, su trayectoria por la carrera, el campo específico de la carrera, para ver también cómo la lingüística interviene en estos enfoques. Bueno, un poco ya lo hemos hablado, sobre todo en el enfoque gramatical, que es bastante formal y estructuralista, cómo la lingüística aporta para las decisiones a la hora de tener que planificar didáctica y pedagógicamente la enseñanza de las prácticas de oralidad, lectura y escritura dentro de la escuela secundaria. Voy a abrir entonces, acá lo vamos a buscar, el libro Marta Marín. Comparto en pantalla. Acá lo tenemos. Muy interesante este libro, no es muy actual, tengo que admitirlo, pero sí sigue siendo, no es muy actual su publicación, pero sigue siendo actualizado en cuanto a que nos permite, esta lingüística para todos, este recorrido nos permite revisar muchas cuestiones que son un poco cuestiones bases para las decisiones didácticas que después tomamos en el aula. Enfoque comunicacional entonces para la enseñanza de la lengua, capítulo número 1 de Lingüística para Todos de Marta Marín, la enseñanza de la lingüística. Nos pasamos, aquí lo tenemos. Bien, ¿cuáles son los contenidos que vamos a leer en este capítulo?
1, distintos enfoques para la enseñanza de la lengua. 2, el enfoque comunicacional de la enseñanza de la lengua. 3, la competencia comunicativa y sus componentes. Teoría del lenguaje como textualidad. Acuérdense que hablamos también del enfoque textual de la enseñanza de la lengua. Teoría del aprendizaje como construcción. Teoría de la lectura y la escritura como procesos de aprendizaje, que es una de las teorías que sigue vigente. Inclusive les subí al campus, fíjense, un material que ya les digo el nombre, lo tengo acá, muy interesante. Estética, identidad y enseñanza de la escritura académica dentro de lo que nosotros hablamos como alfabetizaciones múltiples y que hemos mencionado, que un poco lo traen las políticas educativas 2024-2027, el trabajo sobre competencias y alfabetizaciones. Bueno, cuando hablamos un poco de alfabetizaciones múltiples, este material retoma la alfabetización académica, una de las posibilidades de las alfabetizaciones múltiples, y esta problemática o esta cuestión de cómo enseñar o cómo alfabetizar desde la perspectiva académica. Un material muy interesante porque un poco sostiene o parte de la premisa de que los textos académicos son también discursos literarios. Y hay una muy linda comparación al inicio entre lo que es describir la realidad y crear un paisaje descriptivo en lo que sería la literatura realista, por ejemplo, el movimiento realista dentro de la literatura. Muy interesante, se los cargué al campus, vuelvo a repetir, Estética, Identidad y Enseñanza de la Escritura Académica de Daniel Brailovsky, así que no es muy largo, es bastante corto. Pueden acceder, tiene algunos planteos muy interesantes, como por ejemplo el que les voy a leer ahora. Dice, según esbozaremos aquí, la cuestión no reside en una falta de plasticidad en el aprendizaje de la escritura académica por parte de nuestros estudiantes. Cuando escuchamos nosotros esas quejas, no saben escribir, no saben qué persona usar, llegan al nivel superior y no saben ta. Bueno, todas esas cuestiones que escuchamos en cuanto a la preparación y a la formación de los estudiantes de lo que son las habilidades de la escritura. Yo siempre digo que aprender se aprende leyendo, perdón, a leer se aprende leyendo y escribir se aprende escribiendo, y muchas veces esas son las prácticas en las que estamos fallando en propuestas de ese tipo adentro de las aulas, pero bueno, el planteo continúa, sino en un enfoque equivocado e insuficiente por parte de quienes exigimos, pero no enseñamos, su ejercicio. 3 afirmaciones pueden sintetizar muy genéricamente esta idea. En primer lugar, la escritura académica es un género literario y, como tal, demanda ser enseñada más allá de sus técnicas y su estructuración lógica como un hecho estético. Un poco resumiéndoles, dominar el género más allá del contenido, ensayar el abordaje académico de temas banales. En segundo lugar, una pregunta que aparece en esta introducción: ¿por qué sucede en tantas ocasiones que nuestros estudiantes escriben encendidas cartas e inspirados poemas a sus amantes, pero demuestran en cambio inexplicables dificultades para expresar argumentos teóricos por escrito? Y finalmente, la cuestión de la escritura como una práctica que se ancla en la identidad, porque el lenguaje y los seres humanos estamos hechos de lenguaje. Es un planteo muy interesante. Una línea más adelante: la escritura académica, sostendremos, es también un género literario de particulares características, la más original de las cuales consiste en su cualidad de dar por supuesta una realidad densa en significados subyacentes que deviene significativa por medio de la operación literaria. La escritura académica nombra y al nombrar significa. Bueno, rápidamente les leí algunos fragmentos que cité de la introducción de este material que ya está en el campus, que es sumamente interesante. El abordaje de los textos desde distintas ramas de la lingüística y un poco de práctica. Bueno, esa práctica no la vamos a trabajar porque excede a los fines de la lectura de este enfoque. Comenzamos y nos adentramos entonces en distintos enfoques para la enseñanza de la lengua desde el recorrido que nos propone esta autora. Y dice así:
Probablemente muchos de los lectores han conocido el tipo de consignas que aparecen más abajo, y sea porque tuvieron que resolverlas como estudiante o las han aplicado, hasta no hace mucho como docentes. Ejemplo, lea atentamente el siguiente texto. Una consigna que resulta sumamente, pero sumamente conocida. Aquí aparecía el texto, generalmente de algún autor prestigioso, que variaba entre, bueno, Sor García Márquez, según las épocas y según el escritor que en ese momento el canon establecía como un poco el escritor más conocido, un escritor de moda o un escritor en boga. Buscan en el diccionario el significado de las palabras desconocidas. Una consigna que tal también resulta suma, pero sumamente conocida. Busca el léxico, arma una, ahora podemos decir arma una wiki, un glosario, pero sigue existiendo esta cuestión de, bueno, a ver qué palabras no conoces. Transcribe abajo los verbos conjugados. Bien, imaginemos, posicionémonos en una clase de lengua, o los sustantivos comunes, o los adjetivos demostrativos, o los pronombres personales, como se usaba la literatura para la enseñanza de la gramática. O bien lea atentamente el siguiente texto y transcriba las 3 primeras oraciones y realice el análisis sintáctico, un clásico. Dentro de las consignas, un clásico. Estas consignas tan habituales y naturalizadas en la práctica de alumnos y maestros representan una concepción, claramente, una manera de ver, una perspectiva, una cosmovisión, una teoría de la lengua como entidad, una teoría de la lengua como disciplina de estudio. Y también representan una teoría del aprendizaje, cómo se aprende la lengua. En este caso hay una marcada bajada del enfoque gramático tradicional, en que se utiliza la literatura para la enseñanza de la lengua como un sistema que tiene partes y cada parte debe ser reconocida en cuanto a su función. La teoría acerca del lenguaje que subyace en esas consignas propone que éste se compone de palabras y no por enunciados cargados de sentido. Ya la palabra enunciado nos lleva un poco a la enunciación de Benveniste, que los significados están congelados en el diccionario, o sea que cuando nosotros buscamos una palabra en el diccionario, buscamos un significado, pero no podemos olvidarnos que depende cómo esté utilizada esa palabra y el contexto textual, discursivo en el que se utilice, puede connotar sentidos totalmente distintos que no aparezcan en el diccionario. O solíamos decirle: busquen en el diccionario el significado que más se ajuste a esta palabra utilizada en este contexto discursivo. Que los significados están congelados en el diccionario y que no se formulan y reformulan en cada situación de uso, y que una lengua se compone de formas y funciones, tales como inflexiones verbales, sujetos, predicados, modificadores, sin tener en cuenta la producción semántica, que es también uno de los campos de la gramática: sintáctica, semántica, morfología, fonología. Producción semántica, que significa el uso de unas u otras formas y funciones. Es un conjunto de nociones heredadas de la simplificación reduccionista del estructuralismo lingüístico, que no es reduccionista el estructuralismo, sino que la transposición como contenido a enseñar, sostiene Marta Marín, ha sido simplificada y reduccionista. Vuelvo a repetir: enfoque gramatical. La teoría acerca de la lengua como disciplina de estudio, que implica en estas consignas, que está implícita en estas consignas y otras semejantes, sostiene que el aprendizaje de la lengua consiste en el conocimiento de las clasificaciones, es decir, las categorías de palabra. Yo conozco las 9 categorías de palabra, cuáles son todas sus características, cuáles son todas sus inflexiones, cuáles son todos sus usos, cuáles son todas sus locuciones, por decir, por ejemplo, pensando en las locuciones preposicionales, los paradigmas, los sintagmas, o sea, funciones privativas y no privativas, el conocimiento a fondo de lo que es la gramática, las funciones en cuanto a categorías de palabras, de los paradigmas, del vocabulario, etc. Entonces, con este conocimiento, desde esta teoría, con este conocimiento, yo puedo decir justamente que he aprendido lo que es la lengua oral y escrita. La teoría, perdón, lo reduje bastante para hacerlo más gráfico.
La teoría acerca del aprendizaje afirma que se aprende por repetición y por estímulo. Esto también lo hemos hablado, o lo han hablado en lingüística, cuando hablamos de la lengua como un sistema, un poco que es la noción que nos propone SOSTIR en los cursos de lingüística general. Respuesta le hace resolución en la consigna y premio o castigo le hace calificaciones o cualquier otro modo de retribuir y sancionar. Esta concepción de cómo se aprende recibe el nombre de conductismo o behaviorismo. Conductismo, perdón, o behaviorismo. Esta agrupación de teorías, yo la llamo normalmente conductismo. Esta agrupación de teorías constituye el modelo pedagógico que ha regido la enseñanza y el aprendizaje de la lengua en las escuelas desde la década del 70 hasta ahora. Esas consignas, díganme, no están muy desactualizadas en algunos puntos, por lo menos a mí me han tocado resolverlas y allá por mis inicios he puesto leer el siguiente texto, busque la palabra que no conoce en el diccionario. Se denomina enfoque estructuralista cuando está referido solo a la lengua y modelo pedagógico tecnocrático cuando se refiere a su aplicación a todas las disciplinas escolares y es fácilmente reconocible por su relativa cercanía. Hemos tratado de describir, en primer lugar, este enfoque, claro, y con algunas consignas de ejemplo, justamente por la familiaridad que pueden tener los lectores con él, que es un poco lo que me pasa a mí, seguramente lo que les pasará a ustedes cuando lean y revisen este capítulo. Y sus experiencias como sujetos de aprendizaje o como estudiantes. Sin embargo, no constituye el único conjunto de teorizaciones acerca de la disciplina y el aprendizaje de la lengua. Nosotros ya vimos otros enfoques en clases anteriores. Nos gustaría destacar que esta rápida revisión de enfoques o modelos pedagógicos tiene como finalidad mostrar con la mayor claridad posible que el modo de enseñar que usted aprendió, fíjense que acá hay una clara alusión al lector, que usted aprendió en su escolaridad, no es más que un enfoque y no el único modo posible de enseñar y aprender acerca de la lengua. Por eso hoy nosotros estamos hablando de la revisión de ciertos acuerdos didácticos en nuestras planificaciones, la revisión de los contenidos como formas de generar aprendizajes para llegar a ciertas competencias, las planificaciones por competencias, la diferencia entre una competencia y una habilidad. Estamos hablando de alfabetizaciones múltiples. Bueno, es muy importante que nosotros sepamos, cuando hablamos de todas estas categorías estelares dentro de los nuevos diseños curriculares, sobre todo de la provincia de Córdoba, ¿desde qué enfoque lo estamos proponiendo o se nos está proponiendo pensar las enseñanzas de prácticas de oralidad, lectura y escritura como si aparecen en el diseño curricular? Retomo un poco el lugar donde había quedado. Acá no es más que un enfoque y no el único posible de enseñar y aprender acerca de la lengua. Creemos, por otra parte, que esto se iluminaría mejor si revisáramos brevemente qué ocurría en este mismo campo en la primera mitad del siglo XX. Algo que es sumamente importante, nunca debemos leer los enfoques fuera de sus contextos, porque es el contexto en sí de una serie de políticas educativas, decisiones dentro de las políticas educativas que tienen que ver con, que son el micro de políticas mayores en cuanto a la finalidad de la escuela, el porqué de la escuela dentro en el espacio social y de ahí cuál era el perfil o la necesidad en cuanto a la formación en determinado momento histórico. Así que cada enfoque hay que leerlo dentro de su contexto de producción. ¿Y por qué de la perduración en el tiempo? Que vendría a ser también una mirada exploratoria para conocer los impactos de ciertos enfoques y su permanencia en el tiempo, a pesar de los cambios sociales que reclaman también cambios de enfoque. Antes de la década del 60, se ponía en práctica lo que podría llamarse modelo pedagógico tradicional, fundado en una teoría del aprendizaje asociacionista. Mostraba un proceso de enseñanza y aprendizaje verbalista
coronado por el esfuerzo. No me voy a detener mucho porque estoy segura que ustedes en el transcurso de su formación ya han trabajado con las teorías del aprendizaje. La enseñanza del lenguaje estaba basada en una teoría lingüística logicista que concebía los aspectos gramaticales dependientes de la lógica con las consiguientes actividades clasificatorias y analíticas que esto implica, como la que la autora retoma al inicio de este capítulo. Lo que actualmente se conoce como análisis sintáctico, nomenclatura del estructuralismo, se denominaba análisis lógico-gramatical. Es muchas veces decimos la parte más lógica del lenguaje, es observar las funciones desde el análisis sintáctico, justamente. Este último se diferencia del sintáctico por la ausencia de la especificidad sintáctica y taxonómica, por la falta de rigor clasificatorio, ya que, por ejemplo, se mezclaban criterios sintácticos y semánticos en las clasificaciones y en la determinación de funciones. Justamente al lado positivo de la introducción del estructuralismo en las aulas, el lado, fue la aparición de la especificidad y el rigor analíticos y clasificatorios. Por ejemplo, el tipo de actividad de lengua propia del modelo pedagógico tradicional, hemos incluido algunos documentos, la figura 1, después lo vamos a ver abajo, muestra la reproducción facimilar de un análisis lógico-gramatical realizado en un cuaderno de clase de cuarto grado en 1904. Figura 1.2 muestra un ejercicio de reconocimiento de verbos en la carpeta de un estudiante de escuela normal en 1921. Se enseñaba la lengua materna de un modo muy semejante a la enseñanza del latín, que dicho sea de paso, es una lengua muerta. Cuando se enseñaba gramática de esta manera, la lectura, a su vez, se concebía como una práctica de desciframiento sumamente regulada. Se hacía en voz alta y predominaba lo normativo, como puede verse en el plan de clase de una futura maestra en el año 1922, que es la figura 1.4, que después, por supuesto, que vamos a ver. En este modelo, que continuó sin grandes cambios cualitativos hasta la década del 50, 30 años, 30, 20 al 50, los aspectos discursivos y textuales estuvieron siempre exclusivamente referidos a lo literario, o sea, cuando se trabajaba el género discurso, se lo trabajaba desde el punto de vista de la literatura, a los buenos ejemplos literarios y al comentario literario. Cuando decimos, bueno, qué buenos ejemplos literarios, aquellas obras de literatura que estaban dentro del canon oficial o el canon promovido por instituciones de prestigio. También habrán trabajado lo que es el canon literario, por supuesto, en el transcurso de su formación profesional, en el campo específico de la carrera. Y el comentario literario, un poco lo que nosotros llamamos dentro de las disciplinas literarias la crítica. Y si la literatura venía con una buena dosis de moralina, o sea, que la elección de las obras podía pensarse en obras de las cuales se podría sacar una enseñanza, una función un poco pedagógica de la literatura, que nosotros sabemos que la literatura no tiene funciones utilitarias, podemos decir, no sirve para nada. Placer, goce, lectura, por supuesto, estas cuestiones ya la habrán seguramente trabajado también, tanto mejor como puede verse en la figura 1.3 y 1.4. Volvamos ahora al enfoque estructuralista para ampliar un poco más su descripción. El advenimiento del estructuralismo en las aulas no significó un cambio radical de las prácticas didácticas, aunque muchos de sus más entusiastas seguidores lo supusimos así. Inscripto en el ámbito cientificista, el estructuralismo como teoría lingüística representó la independencia de la lingüística de los dominios de la filosofía y de la lógica. Lo pueden ver en Historia de la Lingüística, que la retoma también Saussure en su curso de Lingüística General, o en el libro que les cargué al campus, Lingüística para Todos. Ahí ustedes van a ver cómo esta separación aparece en un punto y en un momento muy particular de la historia. Su concepción de la lengua como forma y como relación entre funciones y su afán clasificatorio, por eso toma la lengua, porque la lengua puede ser un elemento de análisis en cuanto a sus elementos, y no lo hace con el lenguaje, por ser muy amplio y universal, ni con el habla, por ser un producto individual de la lengua, lo hace justamente con la lengua, que es el producto social.
y analítico diferían del modelo anterior en lo que a rigurosidad científica se refiere. Dicho de otro modo, la riqueza taxonómica y analítica del estructuralismo lingüístico contribuyó a un nuevo y más rico conocimiento de la lengua, pero, unida a la teoría del aprendizaje conductista, el estructuralismo llegó a las aulas de las escuelas, secundaria primero y luego las primarias, y formó parte cómoda y exitosamente del modelo pedagógico que a posterior se llamó el tecnocrático. Y acá tenemos las figuras, no las puedo girar porque así están apareciendo en el PDF, de la figura 1, 2. Acá tenemos, por ejemplo, las extracciones y después, bueno, la planificación de la clase, tal cual la figura 1, 1. Me voy, seguimos un poco. Los docentes, que habíamos aprendido literatura en la escuela en forma de sucesivas biografías de autores, reemplazamos, reemplazamos un tedio estudiantil por otro cuando no supimos descentrarnos de nuestros propios intereses. En este campo, además, se generalizaron dos clases de prácticas. Una consistió en enseñar literatura para críticos literarios, así como se enseñaba gramática para gramáticos. La otra se manifestó en conductas clasificatorias apoyadas en la idea de que así como todo era clasificable y analizable en gramática, podía serlo en literatura. Entonces, de la misma manera que se enseñaba gramática en cuanto a clasificación, clasifica este cuento, divide, estructura, de cuáles son sus partes, qué pasa en la introducción, qué pasa en el desarrollo, qué pasa en la conclusión. O sea, la lectura de la literatura desde el punto de vista formal, de la estructura del discurso, del relato, en detenimiento de las cuestiones de placer y estético y de ciertas figuras que tienen que ver con una unión entre la historia, la forma y el contenido, la historia y el relato, que es un poco lo que descartaba esta forma de abordar la literatura. Me voy acá, y así del mismo modo en que acá, que el aprendizaje gramatical pareció tener como objetivo eh, pareció serlo acá, perdón, la literatura. Y así, del mismo modo que el aprendizaje gramatical pareció tener como objetivo encontrar el objeto directo, el conocimiento del discurso literario pareció dirigido únicamente a encontrar el tema principal, los temas secundarios, predominio de lo contenista, la estructura externa e interna del texto, predominio de lo estructural, o en descubrir a qué subespecie dentro del género correspondía, predominio de lo clasificatorio. Por ejemplo, un cuento fantástico, de ciencia ficción, policial, es este tipo realista, de terror, ese tipo de clasificaciones. Es decir, una lectura eferente, destinada a extraer datos de un texto y no a dejarse envolver emotiva o estéticamente por él. Los que tienen alguna experiencia docente o estudiantil, podrán recordar que en las planificaciones conductistas que respondían a este enfoque, uno de los objetivos que generalmente se consignaba era que los alumnos disfrutaran de la lectura. El abismo entre lo que se quería lograr y los medios que se ponían en práctica es otra de las manifestaciones de lo que mencionamos antes como el distanciamiento. Bien, muy clara y muy concreta es la autora en relación a este recorrido que hace eh, de los enfoques desde un recorrido descriptivo e historicista. El enfoque comunicacional de la enseñanza de la lengua. El apartado anterior que acabamos de leer, distintos enfoques para la enseñanza de la lengua, centrado un poco en el tradicional, nos pasamos ahora al enfoque comunicacional. En la actualidad de la publicación de este libro, el enfoque comunicacional, vamos a ir a la nota al pie de página, ay, me parece que tiene las notas al final este libro, sí. Bueno, no me quería perder un poco, pero me voy a ir a las notas al final. Son sumamente importantes estas notas a pie de página o notas al final del texto, porque amplían información y acá estamos. Aunque la nomenclatura parezca coincidir, no se trata estrictamente del enfoque comunicativo que se usa para el aprendizaje de lenguas extranjeras.
en el que las interacciones lingüísticas están casi codificadas y en casos extremos consisten en una especie de libreto para usar la segunda lengua en situaciones comunicativas catalogadas. ¿Qué se dice en un aeropuerto? ¿Cómo se pide una dirección? Bueno, un poco lo hablamos en el video de la clase pasada. ¿Qué se dice en el cine? Bueno, que es un poco cuando alguien, yo les había dicho, cuando alguien, por ejemplo, un adulto quiere aprender inglés porque va a ir de viaje y quiere saber nada más cómo comunicarse en ciertas situaciones. No aprender de su gramática, no ser un experto en escritura, no ser un traductor, sino un poco esta cuestión de poder comunicarme. Bueno, me vine a esta nota porque justamente separemos el nombre, aunque parezca, dice la autora, aunque parezca el mismo, ojo con confundirlo con este tipo de enfoque. Y vuelvo nuevamente acá. En la actualidad, el enfoque comunicacional da cuenta de alguna manera de los cambios que se están produciendo en la didáctica de la lengua. Parece evidente, sin embargo, que esta denominación se refiere solamente a la teoría lingüística, que informa las nuevas prácticas, pero como dijimos antes, los cambios didácticos no se dan en forma independiente de los modelos pedagógicos. Esto lo hemos hablado cuando dijimos, bueno, a ver, la didáctica funciona aislada funciona solo en la dimensión pedagógica. Ahora la pregunta, ¿puede separarse de lo pedagógico? Sabemos que es una rama justamente de la pedagogía. Son en este caso las nuevas prácticas docentes, son el emergente en las estrategias del aula, de una teoría del aprendizaje y de una ideología pedagógica. En este caso, las nuevas prácticas docentes, las nuevas estrategias que se implementen para producir aprendizajes efectivos en el dominio de lo lingüístico. Responden a una teoría del aprendizaje distinta a la teoría del aprendizaje anterior. Claramente, ¿no? Los cambios de paradigmas, los cambios teóricos, también nos van llevando a cambios en cuanto a las estrategias pedagógicas y didácticas. Cambia el enfoque, cambia el paradigma, cambia la estrategia. Cambia la concepción del sujeto que aprende, de cómo se da el vínculo en los procesos de enseñanza-aprendizaje. El cambio del diseño curricular, en el que nosotros hablábamos de lengua y pasamos a hablar de prácticas de oralidad, lectura y escritura, es claramente un cambio de enfoque que nos lleva a nosotros a replantear nuestras estrategias didácticas, sobre todo si tenemos que pensar en qué tipo de alfabetizaciones somos las que estamos proponiendo y que esas prácticas de oralidad, lectura y escritura sean transversales a todos los espacios curriculares. Hay un cambio de enfoque si ustedes revisan lo que han trabajado a lo largo de la formación, en la práctica, a lo largo de la formación, en cuanto a teorías del aprendizaje, a enfoques pedagógicos y didácticos, bueno, que se están proponiendo en estas nuevas políticas educativas. A otra teoría acerca de la lengua y a una noción distinta del propósito que el aprendizaje lingüístico debe tener en la escuela. Y esta es una palabra muy importante, ¿no? El propósito que debe tener el aprendizaje de la lengua dentro de la escuela, que un poco va guiando después las decisiones en nuestras planificaciones y las decisiones didácticas que nosotros tomemos. Podríamos caracterizar este modelo pedagógico diciendo que se propone la preparación de personalidades que tiendan a la autonomía y a la criticidad del pensamiento crítico y trabajo autónomos están dentro de las capacidades fundamentales que estuvimos ya revisando, que ustedes estuvieron revisando y que son un poco los lineamientos políticos 2024-2027, gracias a la significativización social y personal de los aprendizajes sistemáticos, aprendizajes para toda la vida, que un poco es lo que se propone en estas nuevas políticas. La teoría del aprendizaje que esta ideología pedagógica supone es el constructivismo en un sentido amplio y no solamente el constructivismo piagetiano. En este sentido amplio del constructivismo aparece desarrollado en uno de los próximos apartados de este capítulo. Pasamos del conductismo al constructivismo. Estoy un poco trabada, o estoy queriendo hablar demasiado rápido. La teoría de la lengua que se propone es la que se concibe como discursividad, es decir, pasamos de la palabra a la oración
y también del enfoque del texto al enfoque del discurso, de la construcción discursiva, por eso discursividad, como textualidad, es decir, como instrumento de comunicación en sus dimensiones discursivas, textual y lingüística. Esto implica ir más allá de la estructura formal y abstracta de la lengua que da cuenta de las funciones de las palabras en el análisis sintáctico de lo que es pura y exclusivamente clasificaciones y abarca la teoría del discurso, la lingüística del texto, la sociolingüística, la pragmática en cuanto a teoría lingüística del efecto que produce en el discurso del enunciado en el otro, la pragmática, la semántica, pero también la morfosintaxis, la forma y función, y el uso de las convenciones. Esto también en cuanto al registro, en cuanto a la adecuación textual, que son las características del texto, coherencia, cohesión y adecuación. Empezamos a hablar de recursos, de coherencia, recursos, de cohesión, empezamos a hablar de registro, empezamos a hablar de persona, uso de personas según la situación comunicativa, empezamos a hablar de situación comunicativa también y del discurso como una situación comunicativa de una comunidad de hablantes en particular, y de género discursivo en torno a actividades sociales. Tantas actividades sociales realiza la persona, tantos géneros discursivos se van creando porque cada rama, cada actividad social tiene su propio género. Por eso alfabetizaciones múltiples, ¿no? A la alfabetización académica es un tipo de aprendizaje discursivo que se da en un ámbito pura y exclusivamente académico, que no es igual a un ámbito jurídico, que no es igual a un ámbito literario. Entonces, alfabetizar significa un poco otorgar las herramientas o los conocimientos necesarios para formar parte o para poder realizar una determinada actividad discursiva que tiene que ver con una actividad social. Y para también formar parte de una comunidad de hablantes, la comunidad académica, la comunidad X, la comunidad X. Pero también la morfosintaxis, y acá me había quedado. Ahora bien, la enseñanza de cualquier disciplina se apoya en una teoría de la disciplina y en una teoría del aprendizaje, pero este enfoque de la educación lingüística se apoya además en la teoría de la escritura y en la teoría de la lectura como procesos. Los enfoques que nosotros hoy tenemos no son como procesos, sino como prácticas. Pero acá no nos olvidemos que estamos haciendo un poco un paso histórico por los enfoques de la enseñanza de la lengua y de la escritura en torno a la didáctica. El propósito de los aprendizajes lingüísticos en la escuela es el mejoramiento de las competencias, fíjense que la palabra competencia no es nueva, de las competencias y los desempeños, el desempeño sí es algo medible de los estudiantes, de los usuarios. Es decir, que el objetivo de esos aprendizajes debería ser siempre el desarrollo de la competencia comunicativa. No nos olvidemos que nosotros hemos mencionado otras competencias fundamentales. Una es la comunicativa, pero la única. Y esta no solo es la eficacia de un sujeto para comunicar su pensamiento, sino también la posibilidad que tiene un sujeto de inscribirse en su lengua, de hacerse responsable de esos enunciados que está produciendo. La posibilidad no de la distancia del estructuralismo, sino de la identificación de la lengua como constituyente del propio sujeto. Bueno, acá las diferencias con el enfoque tradicional, el enfoque gramatical, pero también ustedes vayan viendo cuál es la diferencia de este enfoque con el siguiente, con el que nosotros estuvimos hablando también un poco en las clases introductorias de didáctica de las prácticas de oralidad, lectura y escritura. Y fíjense la figura muy ilustrativa, enfoque comunicacional para enseñar lengua, teoría del aprendizaje del constructivismo, teoría de la lectura y de la escritura como procesos y teoría del lenguaje como textualidad. Las tres teorías que le dan fundamento a este enfoque comunicacional. Pasamos entonces a la competencia comunicativa y sus componentes, esa competencia que es a la cual se enfoca, por la cual se trabaja este enfoque comunicacional en pos a el eje central del mismo, ¿no? Desarrollar esta competencia comunicativa. Las investigaciones lingüísticas posteriores a la década del 60, que se centraron ya no en la oración, sino en el texto como unidad comunicativa y de sentido,
produjeron, junto con las investigaciones acerca del aprendizaje, una verdadera revolución copernicana acerca de la enseñanza de la lengua y del tipo de aprendizaje que debían promoverse. Es así como la sociolingüística, que es un poco el funcionalismo, Holiday, si les suena o lo recuerdan un poco, sociolingüística, la teoría del análisis del discurso, la psicolingüística, la pragmática y la teoría de la enunciación, las teorías de la comunicación, proponen una concepción de la lengua distinta de la del estructuralismo. Muchas de las corrientes lingüísticas son las que convergen un poco en este enfoque. Esta concepción de la lengua como actividad textual y no meramente oracional postula que la comunicación verbal de los seres humanos no se realiza por medio de oraciones, sino a través de textos o discursos como unidades de significación. Acá claramente la unidad de análisis y de observación deja de ser la oración y pasa a ser el texto como discurso. Los textos o discursos, por otra parte, se producen dentro de situaciones, los contextos de producción, que son cambiantes, situaciones comunicativas, y que condicionan, según las competencias de los emisores o receptores, de emisores o destinatarios, enunciadores o enunciatarios, como lo querramos decir según el enfoque lingüístico que adoptemos, que condicionan a los interlocutores para que elijan qué decir, cómo decirlo y cómo organizar lo que dicen. Un poco la adecuación del discurso a la situación comunicativa. Esto supone que una comunicación eficaz, aquella que logra los objetivos y los propósitos iniciales planificados y adecuada, pone en juego ciertas competencias o habilidades, y acá podemos revisar un poco a Quebrar Oricchioni, que va a ser un cuadro de las competencias comunicativas, o habilidades que conforman la competencia comunicativa. Cuando el sistema de signos que se usa para comunicarse es la lengua, la competencia comunicativa incluye otras competencias, claramente, como lo muestra el siguiente esquema. Ser competente comunicativamente implica, según este enfoque, conocer la lengua, competencia lingüística, competencia discursiva, poder crear discursos a través del uso de la lengua, competencia textual, competencia pragmática, el efecto, o sea, conocer cuáles son los propósitos, los actos. A ver, a lo mejor esto del pragmatismo le suena por el lado del acto de habla, el acto locutivo y perlocutivo, lo que digo, lo que quiero decir y el efecto que produzco con ese acto de habla se puede hacer a través de las palabras. La competencia enciclopédica, que es un poco el conocimiento enciclopédico o cultural de una persona. Después les voy a mostrar un cuadro que amplía estas competencias en cuanto a las competencias culturales, metalingüísticas, las determinaciones emocionales y psicológicas que también influyen en la situación comunicativa. Y acá un poco la explicación. Competencia lingüística, la capacidad de formular enunciados sintáctica y léxicamente correctos. Por ejemplo, esta planta se está marchitando y no marchitando planta se está, que bueno, tiene que ver con el conocimiento de las funciones y la relación entre las partes del sistema de la lengua. La competencia discursiva, que consiste en la capacidad de elegir el tipo de texto adecuado a la situación o circunstancia en la que se está queriendo comunicar. La competencia textual, que consiste en la capacidad de construir un texto bien organizado, coherente y cohesivo, dentro del tipo, de la tipología textual necesaria, elegida según el propósito y la intención. La competencia pragmática en la capacidad de lograr un determinado efecto mediante el texto que se ha construido. La enciclopédica, que consiste en el conocimiento del mundo, la cultural que dije, en el conjunto de saberes que el sujeto adquiere a lo largo de su vida, que excede al ámbito del aprendizaje de la escuela, porque bueno, tendría que ver con lo que Terici va a decir después, las trayectorias educativas en relación a las escolares, que tienen que ver con los aprendizajes que se hacen también fuera de la escuela, y las experiencias en otras instituciones o prácticas que me permiten adquirir aprendizajes que me permiten después relacionarlos con los escolares y potenciar esos aprendizajes escolares. Mientras más experiencias educativas tenga de fuera del ámbito escolar, más impacto o más voy a poder desarrollar los aprendizajes escolares, ¿no? Más fortalecidas van a estar las trayectorias escolares, si más experiencias educativas dentro de la trayectoria educativa general puedo llegar a tener como sujeto.
Ahora bien, la institución escolar se ha ocupado tradicionalmente de los aspectos relacionados con la competencia lingüística, con el conocido resultado que se sintetiza en la frecuente observación. Ay, no sé qué le pasa a fulanito, a sultanito. Las pruebas de análisis sintáctico están perfectas, pero cuando escribes un desastre, no se entiende qué es lo que quiere decir. Salta de una cosa a la otra. ¿Vieron esta cuestión que decimos, bueno, así, perfecto? Sabe cuál es la función de un sujeto, marca el núcleo, le puede reconocer sus modificadores, pero si nosotros aislamos esa oración y no enseñamos que eso es después, esa función referencial que tiene el pronombre en cuanto a la construcción de una subordinada es para poder relacionar una parte de una construcción, una proposición con otra proposición en un discurso mayor, es donde aparecen estas cuestiones o preguntas. O afirmaciones, ¿no? Como están acá. No sé qué le pasa a fulanito y a sultanito. La práctica, por supuesto, de la escritura de textos mayores y no solo de oraciones. O el análisis de la lectura y el análisis de cómo está estructurado ese texto mayor como primer ejemplo o acercamiento, ¿no? A lo que es la escritura y lo que es la lectura. Sin embargo, esta centralización de la competencia lingüística no se justifica plenamente, ya que cuando los niños comienzan su escolaridad lo hacen con una cierta competencia lingüística, dado que normalmente se comunican de manera inteligible para los demás. Ningún niño de 5 o 6 años diría el lápiz, mi abuela, el zoológico, comprar. De modo que no sería esa la competencia a la que deberían dedicarse los mayores esfuerzos a la enseñanza. Lo que los aprendizajes necesitarían en ese sentido es mejorar su desempeño. Por ejemplo, no necesitan aprender a construir la oración el taxista condujo demasiado rápido, sino utilizar la fórmula condujo y no condudó, a utilizar más frecuentemente el verbo conducir en lugar de manejar y ampliar o reducir sus enunciados de manera que adquieran mayor eficacia. Por su parte, las teorías actuales del aprendizaje, vuelvo a repetir, actuales en pos de la publicación de este libro, ya han dejado establecido que ese mejor desempeño no se adquiere con el aprendizaje memorístico de la conjugación verbal, ni con el análisis sintáctico, ni con la clasificación de palabras, y esto mismo podría corroborarlo cualquier maestro o profesor a partir de la experiencia cotidiana. Es decir, generar más situaciones comunicativas reales, que es un poco el planteo de este enfoque para el aprendizaje de la competencia lingüística. El desempeño de las otras competencias que constituyen la competencia comunicativa se desarrolla durante toda la vida. Preguntémonos al respecto cuántas veces los adultos nos encontramos en situaciones comunicativas nuevas en las cuales podemos llegar a plantearnos, ¿se lo digo directamente o se lo digo directamente o primero le explico las razones, por dónde empiezo? ¿Van a entender si no doy antes una explicación? ¿Saben algo de este tema? ¿Les escribo una carta? ¿Le hablo por teléfono? Supongamos que usted nunca ha escrito una carta de lectores y siente la necesidad de hacerlo. En ese caso, no solo tendrá que poner en juego su competencia lingüística, sino que tendrá que tomar decisiones de escritura que le requerirán una cierta reflexión, porque se halla ante una situación comunicativa completamente nueva. Tendrá que pensar cómo componer el texto, qué escribir antes, qué escribir después, elegir el registro, el tono apropiado. Bueno, esto es lo que cuando hablamos de alfabetizaciones múltiples es lo que estamos hablando. Es decir, trabajar con situaciones de alfabetización en las que se incluyan la mayor cantidad de actividades sociales posibles y discursos posibles dentro del aprendizaje. Pasamos entonces a la teoría de la lengua, del lenguaje como textualidad. Y no se olviden que estamos en este cuadrito, ¿no? Teoría del aprendizaje del constructivismo, teoría de la lectura y la escritura como proceso, teoría del lenguaje como textualidad. Vamos a este punto. Teoría del lenguaje entonces como textualidad. La lengua ha sido concebida por el estructuralismo como un cuerpo de signos y reglas combinadas, estables, que constituyen una serie de recursos a los que apelamos o los usuarios apelan en sus actos de habla. La palabra actos de habla, esta construcción, esta categoría de análisis, ya la ubicamos en la pragmática.
Concebida así como código o sistema, la lengua es una abstracción, que es un poco el planteo del curso de Lingüística General de SOSIR, una abstracción, es una prueba de laboratorio, que solo se concreta en el uso, en los actos de habla, en los discursos o textos que los hablantes producen. Y los únicos estudios lingüísticos científicamente válidos serían entonces los que se hicieron sobre el sistema y no sobre el habla, que es el uso particular e individual que hace de la lengua. En esta concepción, la oración es la unidad más apta para la descripción sistemática de la lengua. Sin embargo, hay un fenómeno comprobable en el nivel semántico: palabras, oraciones y proposiciones modifican su significado en relación con el significado de otras oraciones anteriores o posteriores. Así surge en las décadas del 60 y del 70 la preocupación por descifrar fenómenos tanto sintácticos como semánticos, que ocurren entre enunciados o entre secuencias de enunciados y que no son explicables desde la gramática de la oración. Esto ha llevado a considerar el texto como una unidad más adecuada para los estudios lingüísticos. ¿Por qué? Ciertas construcciones que gramaticalmente similares, con no tan distintos significados semánticos dentro de un mismo texto, bueno, ahí empiezan a aparecer estas preguntas que son un poco las que se tratan de abordar desde la premisa ya del texto como unidad de análisis y no la oración. Aparece entonces la lingüística textual, cuyo objeto de estudio ya no es la palabra o la oración aisladas, sino el texto, considerado la unidad básica de la manifestación del lenguaje, o sea, ampliamos la unidad, pasamos de la oración al texto completo. Dado que los seres humanos se comunican por medio de textos y dado que existen fenómenos lingüísticos que solo pueden ser explicados como propios de un texto y no del sistema de la lengua. Por otra parte, es evidente que bajo esta preocupación por el texto y el discurso como unidad de comunicación humana, subyace una teoría del lenguaje que lo considera no solo un sistema de signos, o sea que, lo dijimos, enfoque, teoría, decisiones pedagógicas didácticas, sino una institución social. Los sujetos y la sociedad se constituyen por los discursos que los atraviesan. Entonces, ¿a qué enfoque vamos a pasar ahora? Este enfoque significa el paso de la gramática oracional a la gramática transoracional, que se ocupa de la organización de los textos, de la estructura del texto, de la coherencia, de la cohesión y la adecuación, que son un poco estos elementos que yo les he ya mencionado y que, les digo la verdad, en lengua de cuarto año sigo explicando o partiendo por ahí de esta cuestión o esta definición del texto, desde la coherencia, la cohesión y la adecuación como las partes fundamentales que debe cumplir para ser considerado texto, qué es texto y qué no es texto, los tipos y las tramas textuales o tramas en relación a la clasificación de tipos, para después poder pasar a la noción de discurso. Intenciones y situaciones comunicativas. Colocar el texto como centro de los estudios no significa pasar simplemente a una unidad mayor y después mirar las oraciones que lo conforman. No, no es eso, porque la diferencia entre la oración y el texto no es de cuantitativa, es decir, cuántas oraciones componen ese texto o que esto tiene mayor cantidad de oraciones que una sola, que es la que mirábamos antes. No se trata simplemente de la extensión, que es un poco lo que dice en el paréntesis, sino de un orden cualitativo. Si nosotros pensamos cuantitativo y cualitativo, lo cuantitativo tiene que ver con la calidad, cantidad, y lo cualitativo tiene que ver con las cualidades que tiene ese objeto. Implica ocuparse de cómo hace el ser humano para comunicar. Y ahí empiezan a aparecer estas cuestiones de, bueno, ¿qué decisiones tomamos a las hora de generar una práctica de escritura o un discurso oral? Bueno, esas decisiones ya tienen que ver con esta cuestión de poner al ser humano en una situación de comunicación dentro de una comunidad de hablantes.
Por ejemplo, escribir una carta supone más conocimientos que los referidos a cómo poner el sujeto, el predicado, el sustantivo o la concordancia en género y número entre las palabras, porque no solo tiene que ver con lo sintáctico, sino que tiene que ver con mi intención comunicativa y con el efecto que quiero lograr con ese discurso que es un texto, voy a decir que es un poco lo que estoy creando, qué orden presentar, de qué forma va a tener mayor impacto lo que quiero comunicar. Este enfoque de los estudios de la lengua significa además que los saberes acerca de la lengua y los textos se relacionan con sus aspectos comunicativos, es decir, que se la estudia en función de la utilización que hace el usuario y no solamente desde la descripción gramatical. Ojo que tampoco podemos caer en que la lengua es solamente un instrumento para comunicarnos, que es un poco lo que vamos a charlar en los enfoques siguientes. Los seres humanos no nos comunicamos a través de oraciones, unidades lingüísticas, un poco va sintetizando, que es palabras, construcciones y oraciones. Estos elementos son unidades que conforman una unidad mayor que viene a denominarse la gramática de texto dentro de la gramática textual. Cuando una persona dice buen día a otra, ninguna de las dos es consciente de que se ha empleado un adjetivo calificativo, masculino singular. Esto es una función fática dentro de la teoría lingüística de las funciones del lenguaje. Tampoco esas personas son conscientes de haber emitido o escuchado una oración, unimembre, o sea, todo lo que es la clasificación de las oraciones, sino que hay claramente una intención comunicativa y un efecto por lograr en el locutor. Y pasamos entonces a la teoría del aprendizaje como construcción, que es otra de las teorías presentadas en ese cuadrito que ustedes estaban viendo o les mostré anteriormente y que vuelvo a bajar, total, son unos segundos, volver a hacerlo. Acá tenemos las tres teorías que fundamentan el enfoque comunicacional. Teoría del lenguaje como textualidad, un poco lo que estuvimos charlando, teoría del aprendizaje como construcción. A ver, unos minutos nada más. Teoría entonces del aprendizaje como construcción. Como ya hemos dicho en la descripción de los modelos pedagógicos en este capítulo, los aprendizajes de la lengua en la escuela no solo están determinados por cómo se concibe el objeto de aprendizaje, la lengua, es decir, según qué teoría de la lengua se establecen los contenidos, sino que a esa teoría del objeto siempre ha correspondido una teoría del aprendizaje. ¿Qué objeto es el que tengo que enseñar? ¿Cómo se enseña ese objeto? ¿Y qué teoría del aprendizaje es la que subyace en ese momento particular? Acá lo vamos a ver, bueno, el aprendizaje como una construcción. Es así como el estructuralismo, con su concepción de la lengua principalmente como forma, estructura, sistema, y su afán clasificatorio, encontró en la psicología conductista el modo más viable de transmitir estos contenidos en el aula. Y es así como parecía imposible suponer que la competencia comunicativa podría aprenderse a través de consignas conductistas como subrayar todos los adjetivos de este texto, transcribir debajo solo los adjetivos no connotativos o como subrayar todos los conectores del texto, transcribirlos debajo e indicar su significado. Si el objetivo de la educación lingüística es que los alumnos se apropien de la lengua como un lugar desde el cual enunciar la propia palabra, el propio discurso, y que esta apropiación se manifieste en una mejora del desempeño comunicativo a través de la lectura y la escritura de textos, deberíamos plantearnos que esta apropiación solo puede realizarse por una construcción interna, no solo externa. No aprendo, por ejemplo, darse cuenta de cómo se organiza un texto para que sea eficaz o cuál fue la intención de un emisor de producir un determinado texto, y no por una imitación del conocimiento. Entonces, tal como la repetición memorística de una clasificación, reconocimiento automático del sujeto en varias oraciones. El constructivismo, entonces, es una palabra que por un lado atemoriza a algunos docentes, perdón, quiero redondear, el conductivismo no era suficiente para esa apropiación porque había que construir
una competencia en cuanto a poder expresar, apropiarse de los contenidos lingüísticos para poder expresar la propia voz. Entonces, se corre la teoría del aprendizaje al constructivismo. Es una palabra, y acá vuelvo, es una palabra por un lado que atemoriza a algunos docentes y por el otro ha dado lugar a un uso poco responsable del término. En el primer caso se supone que no se puede ser constructivista si no se han leído los libros de Piaget. En el otro, lo menciono porque ustedes ya han pasado por esta lectura. En el otro extremo de la escuela, uno podría llegar a pensarse como docente constructivista si siguiera al pie de la letra un libro escrito según las teorías de Piaget. Por otra parte, la interpretación silvestre del constructivismo dio origen a malos entendidos graves, como suponer, por ejemplo, que debía reducirse al máximo la intervención del docente en el aprendizaje, porque era el alumno el que debía construir su propio camino de aprendizaje, o que los alumnos debían repensar y adquirir por sí solos los conocimientos que la humanidad ha adquirido y desarrollado hasta ahora. Enseñar según una teoría constructivista del aprendizaje no es adherirse a un solo representante de esta corriente, tampoco es colocar al alumno en soledad frente a un objeto de conocimiento. El docente mediador es un poco la perspectiva de la función docente en la actualidad, mediador entre el mundo, el mundo y la cultura, los conocimientos culturales del mundo y el estudiante, media, guía, orienta. Y hacer lo que, frente a un objeto de conocimiento y hacer que lo manipule para llegar a conclusiones. Consiste más bien en tener en cuenta sus esquemas previos de conocimiento, los conocimientos previos de los estudiantes, no hay tablas rasas, ahí me voy un poco a una de esas famosas frases en las teorías del aprendizaje, tener en cuenta su posible zona de desarrollo próximo, sus trayectorias, promover conflictos entre lo que se sabe y lo que es necesario saber para lograr adquirir nuevas competencias o comprender un texto, ofrecerle actividades orientadas y con sentido, proponer aprendizajes significativos, duraderos a lo largo de toda la vida, dicen las competencias fundamentales actuales, promover un aprendizaje en grupo de pares, acá está lo que es el aprendizaje colaborativo, dar ocasión a reflexionar sobre lo que se sabe y lo que se está aprendiendo, que sea el inicio de una clase y que sea el final de esa clase. Un poco esto, hay una pedagoga actual muy conocida en todos los medios que es Lewin, que habla de estas cuestiones, y sobre los mecanismos de comprensión y aprendizaje. Hacer todo esto implica, dice Marta Marín, tener en cuenta que el constructivismo no es solamente una teoría piagetiana, sino que incluye otros aportes como la teoría de los esquemas, teoría de Piaget, teoría del aprendizaje de Ausberg, teoría del aprendizaje de Vygotsky, psicología cognitiva, que son un poco las teorías por las que ustedes han pasado, han leído, han transitado y que ahora, bueno, a ver, ¿cómo las identifico en determinadas prácticas dentro de las planificaciones? Como el objeto de este libro no es la didáctica de la lengua, no desarrollaremos aquí cada uno de estos aportes, solo los están mencionados para completar la descripción de este enfoque. De todos modos, en la bibliografía que aparece al final pueden encontrarlo para cualquier ampliación. Nos vamos a la teoría de la lectura y la escritura como procesos. Acá lo teníamos como una construcción y acá la tenemos como proceso. Los textos escritos son hechos de lectoescritura y constituyen el material fundamental de la educación lingüística, ya se trate de interpretarlos o de escribirlos. Aparecen entonces dentro de un marco teórico, otro elemento importante relacionado con la recepción y la producción de los escritos, la teoría de la lectura como proceso y la teoría de la escritura como proceso de escritura. Bueno, un poco la teoría del proceso es la que se sostiene en la alfabetización académica, en la enseñanza de la alfabetización académica actual. La escritura académica es siempre un proceso de planificación, escritura, revisión y reescritura. Siempre está en proceso el texto académico, sobre todo cuando nosotros nos ponemos a hablar de las famosas tesis de los posgrados o la escritura de posgrado. Bueno, siempre estamos hablando de proceso. La palabra proceso en cuanto a enfoque, es una palabra muy, pero muy actual, un enfoque muy actual. La alfabetización es un desarrollo que dura
toda la vida del individuo. Totalmente de acuerdo con esto, porque cada nueva actividad social que el individuo va llevando a cabo genera nuevas formas discursivas de las cuales hay que aprender. Entonces siempre nos estamos alfabetizando. A eso hace un poco alusión el hecho de las alfabetizaciones múltiples. Esta alfabetización con sentido amplio o conocimiento letrado avanza en sus saberes y desempeños a medida que se va encontrando con hechos de lectoescritura más complejos. Esto implica que la lectoescritura no es lo que se aprende en los primeros grados, sino una actividad comunicativa continua del individuo en la sociedad, porque estamos siempre aprendiendo nuevas lecturas y nuevos géneros discursivos, un desempeño de sus competencias comunicativas por medio de la palabra, y ese desempeño está siempre en vías de ser mejorado y de ser ampliado. Por eso, alfabetizaciones múltiples. O los acuerdos didácticos alfabetizadores como ejes transversales de todas las planificaciones o del proyecto curricular institucional. Cualquiera de nosotros puede encontrarse en una situación comunicativa nueva en la cual necesita producir e interpretar textos orales o escritos que nunca había producido e interpretado antes. Es el caso del docente, por ejemplo, ante la ejecución de su primera planificación, la escritura de un informe que nunca había realizado, la producción de una monografía, un trabajo práctico, o cuando ustedes terminen esta carrera de grado y quieran hacer un posgrado, bueno, nuevos géneros discursivos que aparecen en un posgrado como un paper al que nunca han tenido un contacto y bueno, hay que alfabetizarse en ese sentido. La ejecución de un acto de lectoescritura nuevo pone en juego la necesidad de adquirir nuevos conocimientos letrados, más allá de la habilidad de codificar o decodificar. Incorporar esos nuevos conocimientos también es un hecho de alfabetización. Por lo tanto, la educación lingüística siempre es un trabajo de alfabetización permanente y esto es una idea muy importante y muy actualizada. La educación lingüística siempre es un trabajo de alfabetización permanente que incluye los hechos de lectoescritura. No se aprende ni se enseña a leer y a escribir solo en los primeros años de la educación sistemática obligatoria, la escuela. Usted mismo lo aprenderá durante toda su vida y el trabajo con sus alumnos, no importa el año de escolaridad, consistirá en ponerlos siempre en nuevos hechos de lectoescritura que impliquen un conflicto cognitivo para que sigan aprendiendo a leer y a escribir. Interesantísimo el planteo de este párrafo en particular. Se aprende a leer leyendo y a escribir escribiendo, lo cual no implica un leer y escribir caóticos, sino una hacer con guía experta y propósito claro y real, y ahí está la función mediadora del docente. La escritura y la lectura se enseñan, esto es que se enseñan estrategias de comprensión lectora para que el que las aprenda pueda ser un lector comprensivo y no repetitivo. Del mismo modo, se enseñan procedimientos de escritura, tales como planes, borradores, revisión, propósitos, consideración del receptor, es decir, planificar, por ejemplo, un texto. De modo que debemos tener en cuenta en este enfoque las teorías de la lectura y la escritura como procesos significativos que en ese aprender a leer y escribir constante, en esa alfabetización permanente, se utilizan procedimientos y estrategias que proporcionan estas dos teorías. Bien, pero este tema será desarrollado más adelante. Sumamente clara la teoría de la lectura y escritura como proceso que nos hace Marta Marín, sintetizada en este párrafo. Tenemos acá esta figura, enfoque comunicacional entonces de la lengua, teoría de la lectura y la escritura como procesos, teoría del lenguaje como textualidad, teoría del aprendizaje. Bien, teoría del aprendizaje, constructivismo, teoría de la lengua como textualidad, implicaciones pedagógicas. Y acá tenemos teoría de los esquemas, que son los aportes que leímos recién, implicaciones pedagógicas, producción textual, interpretación, gramática para usuarios, y triangulamos en un aula donde está el alumno, el maestro, el texto, y podemos agregar acá un cuadrito mayor que es la situación comunicativa, la comunidad de hablantes y el contexto general. Acá tenemos el esquema de todo lo que Marta Marín acaba de desarrollar en este capítulo. Nos queda el abordaje de los textos desde diferentes ramas de la lingüística. Fíjense, abordaje de los textos, teoría de la comunicación, aborda desde la situación comunicativa. Teoría de la enunciación,
observa las huellas del emisor. La lingüística del texto, los tipos textuales. La gramática del texto, la coherencia y la cohesión. El abordaje de los textos desde la normativa, desde la gramática oracional, desde la sociolingüística. ¿Qué es lo importante? No centrarnos en una de estas teorías en particular, sino tratar de alfabetizar desde todos los abordajes posibles que tiene un texto, desde la normativa, desde la gramática, desde la sociolingüística, desde la pragmática, desde la lingüística del texto y su gramática, desde la teoría de la enunciación y desde la teoría de la comunicación. Saber desde qué teoría estamos hablando, pero unir todas estas teorías para trabajar una alfabetización en diferentes situaciones comunicativas. Bien, lo que sigue es una brevísima descripción de los aspectos esenciales de cada una de las disciplinas. Teoría de la comunicación y de la enunciación, que la tenemos acá, teoría de la comunicación y teoría de la enunciación, bajo, acá. Conocimiento de los componentes del acto comunicativo, con la conciencia de que el emisor tiene un receptor, de que el emisor y el receptor están inscriptos en un determinado texto y hay una conciencia de la situación comunicativa en la que se produce el hecho lingüístico. Lingüística del texto, conocimiento de los tipos de textos y sus variantes. Venimos a hablar un poco de lo que son los géneros discursivos, la gramática del texto, el conocimiento de las estructuras textuales, los mecanismos de cohesión, los mecanismos de coherencia y cuáles son sus recursos. La pragmática, el estudio de las intenciones, de los efectos, lo que digo, lo que quiero decir y lo que quiero producir. La sociolingüística, el conocimiento de las variaciones del código de acuerdo a cada cultura o sociedad, y ahí estamos los dialectos, cronolectos o sociolectos, a la hora de elegir ciertos recursos, registros y formas. La normativa, el conocimiento, por ejemplo, de las normas, reglas y convenciones que hacen al ortográfico para el buen uso de nuestra competencia lingüística. Bueno, y un poco la gramática oracional, que está dentro de la gramática textual, que no se trata de reducir al conocimiento de las oraciones, sino, como dice acá, se trata de introducir un conocimiento nuevo, perdón, no se trata de introducir un conocimiento nuevo, sino de cambiar el enfoque y la finalidad de estudio de la sintaxis en relación a estas situaciones comunicativas. El poco de práctica no es un poco lo que nos interesa, porque como les dije, había otra actividad para ustedes al final de esta clase. Y acá va la actividad que les propongo. Realizar una síntesis de los enfoques que trabajamos en las últimas dos clases, que fueron mediadas por estas grabaciones, y volcar esa síntesis con las categorías y conceptos principales de cada uno y sus características esenciales en una infografía que permita presentar de manera sintética los cinco enfoques que trabajamos, sus conceptos, sus características principales, las teorías del aprendizaje que pueden verse en cada una, en una clase. Lo que les pido entonces es una infografía que sintetice los enfoques que estuvimos trabajando en las últimas dos clases, que están grabadas en la plataforma, para que ustedes, junto a la planificación de la clase del jueves próximo, presenten y compartan esta síntesis, pero a través de un recurso visual que organice la información. Así que les dejo la actividad. Nos vemos el jueves que viene con la planificación y esta infografía para charlar de estos enfoques para la enseñanza de la lengua y de la escritura o prácticas de oralidad, lectura y escritura. Hasta aquí la clase de hoy.